Imagina vivir con una angustia constante, con esa certeza absoluta de que una persona ha sido condenada para siempre. Y además, no por una acción terrible, no por haber dañado a alguien. No, para nada. Es por un pensamiento, una frase que de repente irrumpe en la mente sin permiso, sin ningún tipo de control, justo en un momento de máxima ansiedad. Para millones de personas que sufren de escrupulosidad, o lo que se conoce como TOC religioso, esto no es una hipótesis, es una tortura diaria. Totalmente. Es una encrucijada donde la fe y la salud mental chocan de una forma, brutal. Es una colisión realmente dolorosa. Y en el epicentro de ese choque se encuentra uno de los conceptos teológicos más temidos y, como veremos, más profundamente mal interpretados de la historia. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el llamado pecado imperdonable. Ese mismo. Exacto. Y precisamente por eso queríamos abordar este tema. Nuestra misión hoy es analizar en profundidad este concepto, pero no desde una sola óptica, porque eso se quedaría corto. Claro, hay que mirarlo desde varios ángulos. Eso es. La idea es explorarlo desde el contexto histórico del texto original, desde la teología sistemática, la filosofía moral e incluso la psicología pastoral. Queremos entender qué es realmente este pecado. Y sobre todo, ¿qué no es? Eso, justo eso, que es quizás lo más importante para muchísima gente, entender qué no es en absoluto. Vale, pues empecemos por el principio de todo. El origen de este miedo tan extendido está en un pasaje muy concreto de la Biblia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Exacto. Y es curioso porque, desde un punto de vista académico, muchos coinciden en que es uno de los pasajes peor interpretados de toda la historia. Supongo que, como casi siempre con estos textos antiguos, la clave está en el contexto. Siempre. La pregunta es obligada entonces. ¿A quién se estaban dirigiendo esas palabras tan duras? ¿Eran personas que, no sé, que sufrían ansiedad o que tenían una lucha interna? Pues fíjate, la respuesta a esa pregunta es un no rotundo y sin matices. El escenario es fascinante y es clave para entender todo lo demás. El mensaje no iba para nada dirigido a personas con una batalla interna o una mente atormentada. Ah, no. No. Los destinatarios de esas palabras eran los líderes religiosos de la época, los escribas y fariseos. Y hay que entender muy bien qué estaba pasando en ese preciso instante. Claro, no era un discurso en abstracto, sino una respuesta a algo que acababa de suceder. Totalmente. Era una confrontación directa. Estos líderes acababan de ser testigos de un milagro, un acto de curación que era, a todas luces, una manifestación evidente e innegable de bondad. O sea, estaban viendo algo bueno con sus propios ojos. Algo innegablemente bueno. Estaban viendo cómo se restauraba el bienestar de una persona justo delante de ellos. No había ninguna ambigüedad posible sobre la naturaleza positiva de lo que había ocurrido. Y su reacción no fue de asombro o de gratitud. Todo lo contrario. Y aquí está el núcleo del asunto. En lugar de reconocer esa bondad, de aceptar la evidencia que tenían delante, tomaron una decisión. ¿Una decisión? Sí, una decisión consciente, deliberada y sobre todo estratégica. Decidieron atribuir ese acto de pura bondad a una fuerza demoníaca. Dijeron textualmente que era obra de Belcebú. Fue una calumnia en toda regla. ¿Y por qué? ¿Qué les llevaba a hacer algo así frente a una evidencia tan clara? ¿El orgullo? ¿El miedo? El poder. Su objetivo era puramente proteger su propio estatus, su sistema de control sobre la gente. Pensemos que se sentían profundamente amenazados por una manifestación de poder divino que ellos no controlaban. Claro, les quitaba autoridad. Exacto. Así que, para desacreditarla, la llamaron satánica. Es fundamental entender esto. No fue un pensamiento intrusivo que se les cruzó por la mente en un mal momento. Fue una calumnia calculada. Una decisión. Una decisión consciente y pública tomada contra la evidencia para preservar sus propios intereses. El pecado aquí es esa elección deliberada de llamar mal a lo que es evidentemente bueno. Vale, entiendo perfectamente el contexto. No estamos hablando de un pensamiento ansioso, sino de una acusación malintencionada y estratégica. Pero entonces, ¿cómo se traduce eso en una definición teológica formal? Porque la gente no teme la calumnia calculada, teme el concepto del pecado imperdonable. Es una gran pregunta, porque ahí es donde la teología sistemática, que es la disciplina que organiza estas doctrinas, nos da una precisión brutal. A ver.
Y lo primero que deja claro es que este pecado no tiene nada que ver con un insulto verbal momentáneo, ni con un pensamiento fugaz y horrible que aparece en la mente sin ser invitado. La definición técnica es impenitencia final. Impenitencia final. Suena muy denso. ¿Hay alguna forma de visualizarlo, de entenderlo en términos más sencillos? A usar una metáfora muy directa. Piensa en la diferencia entre un suicidio espiritual deliberado y un accidente de tráfico mental. Son dos realidades completamente distintas. Totalmente. El pecado imperdonable sería ese suicidio deliberado. Una persona que, con plena conciencia y a lo largo del tiempo, mira la gracia, la oferta de perdón, y dice de forma sostenida, no la quiero y no la necesito. O sea, es un rechazo activo. Activo, lúcido y sostenido. Es un estado de endurecimiento del corazón que es voluntario y se mantiene en el tiempo. Vaya, esa imagen es potentísima. La diferencia entre una elección y un accidente. Exacto. Y para dar todavía más claridad a esta distinción, la filosofía moral nos ofrece una herramienta conceptual muy útil, perfeccionada por pensadores como Tomás de Aquino. Es la diferencia entre un actus humanus y un actus hominis. Un acto humano y un acto del hombre. Suenan parecido, pero me imagino que la diferencia es abismal. Es la diferencia clave, la que lo ilumina todo. Para que algo sea considerado un pecado en sentido estricto, es decir, un acto moralmente imputable, debe ser un actus humanus, un acto humano. Vale. Y esto requiere dos condiciones indispensables. Primero, pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Saber lo que haces. Eso es. Y segundo, y esto es crucial, pleno consentimiento de la voluntad. Es un yo elijo libremente hacer esto, conociendo lo que implica. Entiendo. Conocimiento y consentimiento. ¿Y el otro? El actus hominis. Pues eso es un acto del hombre. Son todos aquellos procesos que ocurren en una persona, pero sin el control total o el consentimiento de su voluntad. ¿Cómo? Aquí entran los reflejos, como parpadear, los procesos biológicos, o, y esto es lo que nos interesa, actos realizados bajo una coacción extrema, un miedo insuperable o un estado mental alterado. Ah, claro. O sea, los pensamientos intrusivos del trastorno obsesivo-compulsivo. Caen de lleno en esta categoría, totalmente. La libertad, que es la base de la moralidad, está comprometida o directamente ausente. Pero, un momento. ¿No podría alguien usar eso como excusa? Decir, no era yo, era mi cerebro, un actus hominis. Es una objeción lógica. Pero la clave está en el consentimiento. La persona que sufre de TOC y tiene un pensamiento blasfemo no consiente ese pensamiento. Al contrario. Lucha contra él, se horroriza. Exacto. Le causa una angustia terrible. Su voluntad está en guerra con el pensamiento, no en alianza con él. No hay un yo elijo pensar esto. De hecho, es un yo elijo no pensar esto, pero no puedo evitarlo. La propia angustia demuestra la falta de consentimiento. Por supuesto. Entonces, si un cerebro, por un desequilibrio neuroquímico, una mala regulación de la serotonina, por ejemplo, dispara un pensamiento horrible, eso es inequívocamente un actus hominis. Sin ninguna duda. Por eso hay una analogía que, aunque pueda sonar un poco chocante al principio, es teológicamente muy precisa. A ver. Ese pensamiento intrusivo y no deseado tiene el mismo peso moral que un estornudo. ¿Que un estornudo? Sí. Sé que suena casi irreverente, ¿verdad? Claro. Pero teológicamente es preciso. Y francamente es una visión mucho más compasiva y realista. Claro, nadie se siente culpable por estornudar. Aunque sea inoportuno, es algo que el cuerpo hace, un reflejo. De la misma manera, un pensamiento intrusivo es algo que el cerebro hace debido a una condición, no algo que la persona elige. No es la voluntad la que habla, es la biología. Exacto. La idea de un creador que diseñó el cerebro implica que sabe diferenciar perfectamente entre la voz del corazón, la intención real, y el ruido de las neuronas, un fallo en el sistema. Entiendo. La intención, la voluntad, eso es lo que cuenta. Pero me pongo en la piel de alguien atrapado en este miedo. Y esa distinción, aunque lógicamente sólida, puede sentirse frágil. La ansiedad no siempre escucha a la lógica. Desde luego que no. ¿Existe alguna forma más, no sé, más concreta, más pastoral, de que una persona pueda saber que no ha cruzado esa línea? Sí, y nos lleva al que probablemente sea el punto más revelador y tranquilizador de todos. Proviene de siglos de psicología pastoral. Es una especie de prueba definitiva
en la que, curiosamente, coinciden teólogos de tradiciones muy distintas. ¿Una prueba definitiva? Y se basa en una paradoja. Una paradoja. A ver, eso me interesa. La paradoja es esta. Si una persona está genuinamente aterrorizada por la idea de haber cometido el pecado imperdonable, ese mismo terror es la prueba irrefutable de que no lo ha cometido. Espera, repítelo. El miedo a haberlo cometido es la prueba de no haberlo hecho. Eso suena completamente al revés, pero es fascinante. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Pues la razón reside en la propia naturaleza del pecado tal como lo hemos definido antes, la impenitencia final. El endurecimiento voluntario. Eso es. Ese estado tiene un efecto muy concreto en la persona, mata la conciencia. Es como un músculo espiritual que se atrofia por completo. La persona que llega a ese estado se vuelve completamente insensible a la gracia, al bien, al mal. La brújula moral deja de funcionar. Por tanto, quien realmente está en ese estado no siente absolutamente nada al respecto. Nada. Ni culpa, ni miedo, ni remordimiento, ni siquiera un anhelo o deseo de Dios. Simplemente no le importa. El tema ha dejado de ser relevante para esa persona. Ya. Por eso, la ansiedad, el miedo terrible, la culpa aplastante que siente una persona con escrupulosidad son, irónicamente, la señal más clara de que su conciencia no solo está viva, sino que está hipersensible. Es como si el sistema de alarma de incendios estuviera demasiado sensible y saltara con el humo de una tostada. El problema no es que la alarma no funcione, es que funciona demasiado bien. Es una analogía perfecta. Ese miedo, esa angustia, son el síntoma de que la salud espiritual todavía importa, y mucho. El terror a estar separado de Dios es la prueba más evidente de que todavía se desea estar unido a Él. Claro, quien ha cometido el pecado, por definición, ha dejado de tener ese deseo. De estar cerrada con llave desde dentro, está de par en par, aunque haya mucho caos y ruido en la habitación. De acuerdo. Creo que las piezas empiezan a encajar. Si unimos todo esto, el contexto histórico, la definición teológica, la distinción filosófica y esta paradoja pastoral, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué imagen final nos queda? La conclusión principal, y creo que es profundamente liberadora, es que la salud mental de una persona no determina su salvación. La condición de nuestro cerebro, con sus particularidades y sus posibles desequilibrios químicos, no es el criterio final. Recuperando una de las imágenes que hemos comentado, la idea de la divinidad no es la de una especie de burócrata celestial que condena por los fallos técnicos del hardware biológico. Exactamente. La perspectiva que emerge revela una comprensión de lo divino que es profundamente compasiva y, sobre todo, consciente de la enorme complejidad humana, incluyendo nuestra neuroquímica. Es la idea de un creador que conoce el software, el corazón, más allá del ruido del cerebro. Justo. Y que es perfectamente capaz de distinguir esa intención del ruido que pueda generar la parte biológica. Si conectamos esto con el panorama general, nos obliga a pensar en una divinidad que no es ajena a la realidad material de sus criaturas. Por supuesto. Y plantea una reflexión final que a mí me parece muy poderosa. Adelante. Si se atribuye a Dios la capacidad de entender la inmensidad del universo, desde un cuásar a una partícula subatómica, ¿no será capaz también de entender la química de un cerebro humano que sufre? Claro. ¿No será capaz de amar a esa persona en medio de su caos interno, sabiendo distinguir perfectamente lo que nace de su corazón y lo que nace de una condición neurológica que le causa un sufrimiento atroz? La respuesta parece bastante obvia. El amor y la comprensión tendrían que ser, por lo menos, tan grandes como el propio universo. Pues la verdad es que ha sido un recorrido muy completo. Hemos partido de un versículo que, aislado, puede generar un terror paralizante, y hemos llegado a una comprensión mucho más rica, matizada y sobre todo humana. Una comprensión que se basa en el contexto, en la teología, la filosofía y la compasión. Y el mensaje central es claro y consistente a través de todas estas disciplinas. Que el pecado imperdonable no es un pensamiento involuntario. No, es una elección lúcida, voluntaria, sostenida y final de rechazar la gracia. Y la prueba más segura de no haberlo cometido es, paradójicamente, la ansiedad y el miedo que genera la idea de haberlo hecho. Esa preocupación es el signo de una conciencia viva. Y ahora, para cerrar, quizá podamos dejar una idea en el aire, una reflexión para que cada uno se la lleve. Por supuesto. Si la fe puede hacer espacio para la complejidad de la neurobiología en un tema tan antiguo y profundo como este,
en qué otras áreas de la vida podríamos estar juzgando el ruido de las neuronas en lugar de escuchar la voz del corazón, tanto en los demás como en nosotras y nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.